Volpi, bueno, antes que nada, felicidades por la designación dentro de la Junta de Gobierno. Muchas gracias. ¿Qué significa esto dentro de su carrera? Bueno, para mí es un honor formar parte ahora de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, una universidad con la que he tenido vínculos desde hace ya cerca de 20 años, la primera vez que di un curso en la Universidad de Veracruzana, y a donde he venido en muchas ocasiones, y que además tiene una actividad cultural tan importante, es una de las universidades del país que tienen una tradición de actividad cultural fantástica, editorial, en artes escénicas, en música, así que me da mucho gusto estar en esta comunidad. Maestro, estamos viviendo una situación particular dentro del país donde hay bastantes conflictos sociales. Hablamos de violencia, hablamos de desestabilidad económica en algunos puntos. En ese contexto, ¿qué tan importante se vuelven o no, según su parecer, los contextos bibliotecarios? ¿Cómo las bibliotecas pueden apoyar al crecimiento de la sociedad dentro de este contexto? Bueno, las bibliotecas son espacios que son indispensables para las comunidades, sobre todo en lugares como México, América Latina, donde la desigualdad es tan drástica, donde los libros son caros, donde la distribución es no siempre muy buena. La única manera como los jóvenes pueden encontrar, bueno, los jóvenes y cualquier persona Claro. pueden encontrar acceso a la cultura y también a partir de ahí a otras formas incluso de combatir la desigualdad está en las bibliotecas. No es casual, por ejemplo, Colombia, un país con unos niveles de violencia que fueron altísimos, y su estrategia principal para combatir la violencia era crear bibliotecas por todas partes. Bueno, eso mismo en México debería de funcionar aún mejor, y las bibliotecas pues son un espacio central en esa recomposición de la sociedad cuando hay problemas de violencia y de desigualdad tan graves como con nosotros. Y justamente en este contexto donde se resalta la importancia de las bibliotecas universitarias seguramente tienen un espacio eh, también dentro de la importancia de este reacomodo social, Claro, ¿no? por supuesto, pues nuestras universidades, sobre todo nuestras universidades públicas como esta, pues son aquellas que pueden ejercer un trabajo mejor también en la parte de bibliotecas, en la parte no solamente de adquirir acervos y de poder hacerlos más fáciles para el público, sino además toda la labor cultural que las bibliotecas mismas entrañan como espacios de cultura. Y en esta línea de el acercamiento a los libros, ¿será que los libros puedan rescatar a los jóvenes de las garras de esta violencia que vivimos? Bueno, eso es, digamos, tal vez demasiado drástico. O sea, los libros son capaces de cambiar la vida individualmente de ciertas personas, sin duda, pero tampoco es la única herramienta que puede servir para arrancar a alguien de la violencia. Se necesita modificar condiciones sociales, políticas, económicas, pero los libros siempre van a ayudarnos a hacernos más conscientes, más críticos, y por lo tanto también posiblemente a poder escapar de ello. ¿Cómo involucrar a los jóvenes en la lectura? Pareciera ser, no es una certeza porque creo que no hay una estadística que lo compruebe, que las redes sociales distrajeran a los jóvenes de la lectura. ¿Cómo Bueno, acercarlos? pues no, digamos, lo que hemos visto desde luego es que se enseña muy mal a leer en la educación primaria y secundaria, que es el lugar donde se puede contagiar el placer de la lectura. Tendemos en casi todos los sistemas educativos a obligar a los niños y a los jóvenes a leer cosas que no les interesan solo porque están en un programa que alguien piensa que es importante y no viendo lo que a ellos les interesa exactamente. Yo he repetido muchas veces que lo que yo creo es lo contrario, que hay que encontrar maneras de enseñar a leer, sobre todo en donde se pueda vincular la lectura con lo que les interesa realmente a los niños y a los jóvenes, con las redes sociales, con los juegos de video, con las series de televisión, con las películas, porque todas estas finalmente son variedades de la imaginación o de la ficción. Y si no aprendemos a irlas relacionando, lo que hacemos es que solamente estén en esas otras formas, digamos, de ficción que muchas veces son menos profundas y menos interesantes a fin de cuentas que un buen libro. Pero si seguimos considerando que la lectura es algo superior y que además obligamos a ello, pues los jóvenes van a seguir sin leer. Y brevemente, ya para finalizar, maestro, algo más personal.
¿cómo es que usted descubre el amor por la lectura y, por supuesto, después, entiendo, la escritura? Bueno, hay, digamos, una doble condición paradójica. Por un lado, mi padre era un gran lector, aunque era médico, teníamos muchos libros en casa, él le encantaba leer, nos hablaba de libros todo el tiempo, a la hora de la comida siempre nos contaba, nos resumía alguno de los libros que le gustaban o que estaba leyendo en ese momento, y siempre nos recomendaba libros. Ahora, curiosamente, yo la primera vez que leí por placer, hacia los 11, 12 años, no obligado, no fue por la recomendación de mi padre, fue porque a mí me gustaban los programas de televisión que tenían que ver con ciencia y con misterio. Entonces, a mí en particular, la televisión me llevó a la lectura. Yo le dije a mi papá que me comprara libros que se parecieran a lo que veía en la tele. Entonces, en realidad, yo creo que ese tránsito es posible, digamos, yo lo viví, y no considerar al contrario que la televisión o las computadoras ahora, que son mucho más comunes, los teléfonos inteligentes, sean el distractor, sino que de ahí nos pueda llevar a la lectura. Amar la lectura, entonces, es una decisión personal, pero que está influenciada por la familia. Claro, por la familia, por los amigos, por la escuela también, por supuesto.